Reporte 100. Tengo en el teléfono a Fernanda Oppenheim, codirectora ejecutiva de la organización Poder, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Fernanda, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Saludos a ti al auditorio. ¿Qué significa esto? ¿Que se reabre el Fideicomiso Río Sonora? Mira, en principio lo que significa es que no se debió haber cerrado. Por eso se deja sin efecto este convenio, este documento, mediante el cual el fideicomiso se cerró de forma unilateral en un acuerdo entre las autoridades ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente del sexenio pasado y la empresa Buenavista del Cobre del Grupo México, sin participación de las personas. Entonces, allí se pueden abrir distintos caminos para lo que sigue en cuanto a los pendientes de remediación ambiental, sea que se reponga el fideicomiso como tal, sea que se generen otros mecanismos. Esto no lo especifica la sentencia en sí, sino que va a estar en manos de las autoridades ambientales tomar esa decisión una vez escuchen y garanticen la participación de las personas afectadas, que fue una de las cosas que los ministros reconocieron por unanimidad, que se violó el derecho a la participación. ¿Hay un plazo, Fernanda, para que las autoridades ambientales le den cumplimiento a esta sentencia de la Corte, dándole derecho de audiencia a las personas integrantes de los comités de Cuenca? Mira, ahorita no hay un plazo establecido, sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo por la contingencia sanitaria, que como sabes, desde ayer ya se cancelaron todas las actividades que no son de esencialidad, hasta el 30 de abril por lo menos. Esto no va a poder ser retomado, entonces esperamos que a partir de mayo, cuando progresivamente se regrese a la normalidad, digamos, se pueda inmediatamente establecer los primeros diálogos con las autoridades y el camino hacia esas acciones de remediación que van a tener que ser implementadas a partir de esta sentencia, que recordemos, al ser el máximo tribunal, ya es una sentencia firme de última instancia. Sí, Fernanda Oppenheim, ¿se tiene la posibilidad de reabrir el fideicomiso con esta sentencia? Es decir, que los recursos que se prometieron de 2,000 millones de pesos y que solo se destinaron 1,200, entiendo que hay 800 millones de pesos del fideicomiso que no se utilizaron, que vuelvan a activarse para que se le dé cumplimiento a todo lo que se prometió hace 5 años? Esa es una posibilidad. Recordemos que esos 800 millones de pesos no ejercidos se le regresaron a la empresa, que fue quien puso los recursos económicos para el fideicomiso, pero aquí hay algunos elementos importantes a destacar. Por un lado, justamente este derecho a la participación, estas reuniones públicas de información, de diálogo, consultivas, que se van a tener que establecer por parte de la autoridad ambiental con las personas del río, va a brindar elementos para determinar cuáles son las necesidades, cuáles son las cuestiones pendientes y por lo tanto qué recursos van a ser necesarios, sean estos 800 millones, sean otros recursos mayores, digamos, y sean recursos solamente de la empresa, sean recursos públicos. Todo eso se va a tener que definir una vez se establezca ese diálogo y una vez también las autoridades competentes se manifiesten, emitan nuevas determinaciones respecto de si la empresa cumplió las medidas correctivas a las que se había comprometido, es decir, las medidas para reparar el daño o no. Entonces también se tendrá que evaluar si la empresa en efecto cumplió o no a la vista de las autoridades con estas medidas adecuadamente y cuáles quedaron pendientes. A partir de esos dos elementos es que se va a definir la ruta de acción, digamos, cuáles van a ser las acciones, si el mecanismo va a ser el fideicomiso como tal u otro, y si van a ser esos 800 millones, más o menos, puramente privados o también recursos públicos. Ahora, esta contingencia va a provocar que la respuesta que den las autoridades ambientales a esta sentencia se aplace, pues, ¿no? Más bien se postergue, se amplíe el plazo porque pues el gobierno federal ahorita no está trabajando, las actividades no esenciales no están funcionando. ¿Para cuándo estiman ustedes, Fernanda Oppenheim, codirectora ejecutiva de Poder, que se le dé acción a esta sentencia de la Corte? Pues digamos, si seguimos la lógica de fechas que ayer se manejó, ¿no?, en la conferencia de las 7 por parte del gobierno federal, de que hasta el 30 de abril inclusive estamos en esta fase, ¿no?, digamos, de cierre de todas las actividades que no son esenciales, donde justamente el gobierno federal está solamente trabajando en la esencialidad y no en los demás asuntos. Sería a partir de mayo que empezarían a retomar este tipo de actividades.
No sabemos si en efecto el 30 se va a levantar o no, o cómo. También las autoridades ayer, recordarán al auditorio que dijeron que el regreso va a ser progresivo, no va a ser de un día al otro. Entonces lo estaríamos viendo posiblemente más cercano al verano que otra cosa. Sí, ¿hay alguna reacción de Grupo México a partir de la publicación del engrose que ustedes conozcan, Fernanda? Por el momento no hemos visto ningún comunicado de la empresa, no sabemos si se van a manifestar próximamente o no. Recordemos también que a partir de ayer todas las empresas mineras tienen que suspender sus actividades por no considerarse de esencialidad. Muy bien. Fernanda Oppenheim, muchas gracias por tomar esta llamada, codirectora ejecutiva de la organización Poder. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Igualmente. Reporte 100.